Mente y marca, listo para inspirar. Crecer contigo es nuestra forma de andar. Estrategia y esfuerzo en cada lugar. Emprender y soñar, vamos a conquistar. Buenísimo. Bueno. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Algo cliché este saludo, pero realmente pues me gusta saludar a cada uno de ustedes como se lo merece. Bienvenidos nuevamente a este podcast Mente y Marca, este espacio donde queremos conectar no solo con gente o pesos pesados, como me gusta decirlo, sino con personas que realmente tienen ese lado humano, ¿verdad? Conocen lo que hacen, saben lo que hacen, les gusta compartir lo que hacen porque no son para nada envidiosos en ese sentido y son muy humanos, ¿verdad? Son muy humanos, creo que ese es uno de los puntos principales del por qué estoy invitando a ciertas personas a este podcast y pues le doy la bienvenida a Javier Mendizábal para amenizar este podcast. Vamos a hablar un poquito de marketing, marketing digital, transformación en este mundo de la era digital, todo lo que se viene en el 2025 y seguramente pues lo que nos espera en los próximos años. Así que Javier, bienvenido. Bueno, muchas gracias ahí, Fernando, por el tiempo. Contento de estar con vos. Y pues nada, entremos en materia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y seguramente muchos se van a preguntar, ¿y quién es este tipo? ¿Quién es Javier? ¿O quién es Fernando? Fernando, ya les he ido presentando en los podcasts pasados pues un poquito de mí. Y me gustaría más bien, Javier, que me ayudes a presentarte. ¿Quién es Javier hoy en día? Súper, pues mira, pues de contarte un poco, tengo más o menos 14 años de experiencia profesional en marketing digital, transformación digital. He estado en diferentes industrias. Yo creo que eso tal vez como que siempre es algo que yo destaco mucho, ¿verdad? Al final he tenido las posibilidades de estar en diferentes industrias muy amplias, desde telecomunicaciones, comida rápida, retail, agencias de publicidad digital, medios tradicionales, transformación de medios tradicionales a digitales, motocicletas. Pues actualmente estoy, digamos, en una parte de medios de pago, le podríamos llamar, aunque, digamos, no es mi proyecto principal, pero pues digamos que he estado en una gama muy amplia de industrias en estos 14 años, viendo de todo, desde community manager, así súper empírico, siempre digo eso, hasta la parte como ya más estudiada, que he tenido la oportunidad en los últimos años de estudiar ya más transformación digital y negocios digitales, ¿verdad? He visto creaciones de páginas web, e-commerce, un poco, bastante pauta digital, de hecho. Me he metido en muchas cosas, relaciones públicas, que hasta yo digo, ¿a qué hora me metí a esto, verdad? Pero creo que eso es lo Ujú. que, gracias a Dios, me ha permitido como crecer bastante en mi experiencia profesional. Eh, la verdad, muy, muy contento de lo que he ido pudiendo hacer. Digamos que, pues gracias a Dios también, como te digo, me he ido haciendo como un buen nombre en la industria. También soy catedrático universitario. Actualmente soy catedrático en la Universidad del Valle de Guatemala. Ya este es mi quinto año dando clases. Doy clases de marketing digital y también, digamos, trato de transformar, para la redundancia, la parte del marketing digital y llevarlo a transformación digital. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando uno habla de marketing digital, la gente se queda en redes sociales, pero hay mucho más la creación de ecosistemas, cómo rentabilizas negocios, cómo construís un negocio, que creo que al final es como lo más bonito y lo más interesante que puede llegar a ser. Pues también he dado clases en la Universidad Rafael Andívar, doy maestría y doy transformación digital. He tenido la oportunidad de dar clases en la UNIS, en UPANA, y pues la verdad muy contento, ¿me entiendes? O sea, al final yo creo que la parte de las clases es algo que para mí, pues digamos, no aspiro a vivir de eso, más bien es esa parte que me llena profesionalmente, que es algo que no es dinero, ¿verdad? Es muy bonito, te puedo decir, me ha ayudado también a mantenerme al día, ¿verdad? Porque al final no solo es el reto lo que me exige el trabajo, sino también lo que me exigen los alumnos, que pues digamos, he aprendido mucho y creo que también algo que me pasa mucho con ellos es que son personas, ahorita ya llevo casi 14 años,
No, como 10, 14, 10, 12 años, pero son personas que están empezando en su mundo laboral, y como que yo siempre he tratado de ser esa persona que los acompaña y que los lleva durante su proceso, porque hay muchas cosas en que ellos tal vez, pues tal vez yo en mi experiencia hubiera querido que alguien me enseñara, ¿verdad? Por ejemplo, les enseño sobre cómo Mia Flowchart, cómo funciona Mia Flowchart, cómo escoger una agencia digital, cómo saber leer, ¿cómo se llama esto? Cotizaciones de proveedores de medios, de no solo medios digitales, sino de activos digitales, cómo saber que no te están engañando con una página web que estás cotizando, entre otras cosas, ¿verdad? Al final trato como de ser esa guía. Te diría que es lo que me inspira y lo que me llena mucho, como te digo, que no es necesariamente monetario, pero que sí me da pues me da mucha satisfacción profesional, ¿verdad? En la parte Buenísimo. personal, Y ahí, sí, dale, dale. ahí te voy a interrumpir un poquito porque mencionaste puntualmente el ser una guía. Y creo que a muchos de nosotros nos hubiera gustado tener una guía cuando estábamos descubriendo nuestro sentido, ¿verdad? Nuestro Sí, propósito, sí. a qué dedicarnos y demás. Entonces, me gustaría que me dijeras más bien en qué momento te diste cuenta que lo tuyo era este mundo del marketing como tal. Mira, te puedo decir que yo sí algo le puedo agradecer a Dios y a mi papá. Mi papá falleció ahorita hace más o menos unos 16, 17 años más o menos. Es el legado que mi papá dejó en mi vida. Fíjate que mi papá fue la persona que me guió a estudiar marketing, casi que desde que estaba en segundo básico. Estamos hablando del año 2004 más o menos. Yo tal vez era como un poco más rebelde, que no quería que se metiera a mi vida. Ya sabes, uno cuando es adolescente a veces es muy impertinente. Y yo tal vez sentía que él quería imponer algo que a él le gustaba, ¿verdad? Mi papá nunca estudió en la universidad. Él era una persona que yo admiro mucho por lo autodidacta que él era. De hecho, él llegó justamente en la industria farmacéutica a ser gerente de mercadeo y de ventas y tuvo mucho éxito, pero él era una persona que leía una cantidad de libros y él siempre tuvo como esta visión de decirme, mira, lo tuyo es el mundo del marketing y la publicidad. Mi papá fallece cuando yo estoy en segundo semestre de la U. em, Eso a mí me hizo como caer en cuenta en decir, o sea, tengo que seguir con esto, ¿verdad? O sea, tengo que estudiar. Era como mi única responsabilidad en el momento. Me dio mucha estabilidad emocional, mucha estabilidad en la parte de la universidad. Y digamos que al final en el año 2007 pues no había mucho digital, ¿verdad? O sea, Facebook apenas estaba entrando. eh, y pues digamos hasta cierto punto como que yo iba ahí, más o menos, ¿verdad? Pero siempre me llamó lo digital, siempre me llamó la atención la tecnología. Y creo que ya en el año 2011 cuando empecé a trabajar en Domino's, creo que fue ahí donde yo dije, esto me gusta. No te podría explicar cuál fue ese momento, pero siempre me llamaba la atención, siempre me metía en nuevas plataformas, siempre quería averiguar cosas nuevas, como esa parte de la curiosidad intelectual de querer saber de qué va todo lo que estás viendo, ¿verdad? Entonces, creo que va más o menos por ese camino, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, la parte de ser autodidacta. Hablábamos por mensajito hace un par de días y me decías que estabas no cansado ni enojado ni nada por el estilo, sino como que te chocaba hasta cierto punto toparte con ese tipo de gente que decía, soy, como lo encontramos hoy en LinkedIn, ¿verdad? Experto CEO en marketing de no sé qué fregados y resulta que ni siquiera ha estudiado nada relacionado, ¿verdad? Pero Sí, yo me he sí. topado un par de personas que de verdad han estudiado X cosa y creo que solo es con tal de llenar títulos y otros que no han estudiado nada y son muy pilas, pero lastimosamente hay mucha gente que solo llena y hace cosas con tal de agradar, ¿verdad? Entonces me resuena un poquito ahí la palabra autodidacta porque realmente pues creo Sí. que muchos de nosotros, y he entrevistado a un par de personas ahora, y la mayoría dice eso, ¿verdad? O sea, aprender por sí solo, leer libros, conocer un poquito más, pero de verdad que sí necesita estar muy acompañado de una educación más formal para darle esa guía a uno, ¿verdad? Entonces, Así es. creo que eso sí me interesa bastante. Eh, bueno, Javier, mencionaste a Dominos, así que
de Dominos te pregunto, ¿qué diferencia encontrás a este Javier Mendizábal del 2011, empezando en el mundo laboral, a trabajar en todos esos ámbitos profesionales, al Javier de ahora? Mira, yo te diría que el Javier de 2011, un poco por el tema personal que te mencionaba anteriormente, tenía muchas dificultades, tenía muchos problemas personales, o sea, muchos conflictos que resolver o muchas cosas que tenía que resolver. Es una realidad totalmente diferente cuando de la noche a la mañana tu papá, que era un pilar muy importante junto con tu mamá, ya no está. Eh, pero digamos, creo que también yo entraba primero era una marca que me gustaba mucho, ¿verdad? Yo creo que ese es un plus que muy pocas personas pueden disfrutar, el poder decir, trabajé en una marca como Domino's, a mí me encantaba la pizza toda la vida. Eh, Te diría que lo primero que veo es una persona con muchos miedos, con muchas inseguridades, y cabe dentro de la palabra. eh, Tal vez que no sabía regular cuando se apasiona. Yo soy una persona muy apasionada por lo que hago, me encanta lo que hago, pero muchas veces la gente no va al mismo nivel o al mismo ritmo que uno quisiera ir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en exigirse, en buscar, en hacer. Eh, Te digo que yo veo a una persona normal, ¿verdad? Con cierto nivel de inmadurez, con cierto nivel o poco nivel de entendimiento sobre cómo eran ciertas cosas en las relaciones. Al final, yo creo que marketing es muy bonito, cualquier profesión es muy bonita, pero realmente lo importante son las relaciones personales, algo que mi papá me enseñó. A tal punto te puedo decir que hoy sigo hablando con muchas personas. Por ejemplo, mi primer jefe para mí fue súper importante, me marcó bastante. Se llama Juan Antonio Morales. Para mí me marcó muchísimo, me enseñó mucho como persona. A mí me pasa una peculiaridad, fíjate que mis jefes, bueno, yo tengo un hermano que es 5 años mayor que yo, y mis jefes siempre andan en ese rango de edad. Entonces, lo interesante es cómo es que congeniamos muy bien, y más allá del trabajo logramos tener muy buenas amistades, y eso pues nos ha servido en el mundo laboral o para cosas, ¿verdad? Te puedo decir de esa experiencia que entrar a un departamento de mercadeo como el de esa época, que lo lideraba José Mario López, que era el gerente de mercadeo. Para mí fue bien bonito ahora que lo veo en retrospectiva, porque fue un ambiente muy sano, o sea, un ambiente laboral sano, te permitían cometer errores. O sea, hice ahí te voy a contar más tarde, pero hice unas metidas de pata de junior, ¿va? Que al final no pues digamos, me ayudaron a cubrir esos errores, o sea, a superarlos. Me exigían mucho, y creo que al final todo eso fue formando a la persona que soy hoy, y la verdad te puedo decir, o sea, estoy tan agradecido con la empresa como con las personas que tuve la experiencia, a muy buenos amigos, gerentes de producto. Por ejemplo, un amigo que conocía de la iglesia antes de entrar a Domino's, que se llama Jorge Diegues, gerente de producto en ese momento, una persona muy inteligente. O sea, yo siempre lo he admirado por eso. Otras personas con las que trabajé que ahora están en grandes empresas, y eso también me alegra mucho, ¿verdad? Porque creo que en ese momento, tal vez los que estábamos ahí no nos dimos cuenta que esa empresa o ese equipo de mercadeo fue un gran semillero para personas que te puedo decir hoy están en posiciones gerenciales, regionales, o en direcciones, y que uno tal vez en ese momento no pensó que uno fuera a llegar tan lejos, ¿verdad? Mm. Sí, y aparte, pues como lo decías al inicio, había muchas cosas que estaban empezando, ¿verdad? O sea, ¿qué? Google tenía, ¿qué? Unos 10 años tal vez de haber Más o menos, Facebook empezado apenas estaba aproximadamente. empezando. Sí, 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 todo era muy Sí, empírico. entonces todo ese tipo de cosas creo que vos como de las personas que pudo y tuvo la dicha de empezarlo, creo que ha visto ese mundo digital como transformarse, ¿verdad? Sí, Entonces, y que esto no para, ¿verdad? Al final la transformación sigue y sigue y sigue, y lo más tal vez reciente a nivel social es el tema del ChatGPT, ¿verdad? Que lo hemos oído y que creo que ninguno se salva de decir yo no lo he usado de momento, ¿verdad? Porque sí, no solo por la intención de curiosear un poquito, sino porque realmente pues hay que, a todos los que estamos metidos en esto, realmente necesitamos saber a qué se refiere todo ese tipo de cosas, total, ¿verdad? De total. herramientas. Entonces, buenísimo, buenísimo.
A ver, Javier, mencionaste un poquito de errores de novato y yo te puedo decir, primero, mi experiencia en descubrir lo que a mí me apasionaba, totalmente diferente con lo tuyo, ¿verdad? Porque ves, en mi caso, no tuve esa referencia de, ok, tenés que estudiar esto, tenés que estudiar lo otro, o por qué no estudias esto, o sino que yo fui aprendiendo en el camino y no fue hasta que entré a una distribuidora farmacéutica que me empecé a desempeñar en todo este mundo digital, ¿verdad? Dominar implementaciones de programas, temas de facturaciones, que también tal vez es lo más básico, pero ahí empezás a darte cuenta, ok, soy bueno para esto, soy cabrón Sí, en este tema, en este nicho. Entonces, em, de ahí me empezó a gustar mucho este tema digital, este punto de transformación, porque se puede hacer N cosas. Y creo que los errores que uno puede cometer, o sea, vos decís errores de novato, pero realmente cuántos errores no comete uno, ¿verdad? Y la importancia bastante. es cómo puede uno ir afrontando ese tipo de errores que al final, pues, a tu persona que está a la par le puede servir para aprender y no cometerlo, pero de todas formas va a cometer él sus propios errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué errores crees que pudieron ayudarte hoy en día para decir, ok, la cagué, ya no lo voy a hacer? Mira, justamente en Domino's tuve un error que pensé que me iban a despedir. Fíjate que hice una promoción PlayStation 4, o sea, imagínate cuánto estaba costando en ese momento. Y no pasé la promoción por gobernación y entonces me cayó un homónimo. Alguien se quejó de que, no me recuerdo si era un homónimo, pero alguien se quejó de que no lo había hecho bien y que había dado el play. Y digamos, las consecuencias de eso son bien delicadas porque al final te puede caer gobernación, te puede bloquear el NIT y ya no puedes operar. O sea, y no Sí, sí, estás sí. hablando de una pizza de barrio, ¿va? Estás hablando de una de las cadenas, Sí, me sí, sí. atrevería a decir la cadena más grande de guate de pizza, ¿va? Yo estaba ahí sí como vos decís, cagado, estaba asustadísimo. Yo me recuerdo ese día que le dije al asistente de mercadeo, le dije, mira, se llama Lorena, le dije, mira, Lorena, me pasó esto. Chavito, ¿va? Yo sí no sabía, pues perdón, ¿no? Yo pensé, dije, me van a despedir. Em, Aquí se acabó todo. Y cabal, fuimos cabal con José Mario. Fue como, va, compren otro play y háganlo bien y ya, se acabó. O sea, o sea, fue un error grave. eh, un error que siempre pongo de ejemplo, porque la gran enseñanza que tengo de ahí y es algo que, mira, al final uno dice, ay, soy mercadólogo, o soy tal cosa, o soy tal otra, pero al final la vida y el mundo actual te exige que seas un profesional multidisciplinario. Yo no soy abogado, definitivamente no, creo que en algún momento puede haberlo estudiado, pero no era como mi primera opción. Pero para mí hoy es súper importante y es algo que recalco siempre que puedo. Como mercadólogo, siempre asesorate por un abogado. Aprende conceptos legales básicos, lleva todos tus documentos legales bien al día, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar de un abogado para poder resolver un problema, ¿verdad? Muchas veces a nosotros como mercadólogos nos llegan contratos millonarios que si no están bien hechos, pues sí puede derivar en problemas legales serios, ¿verdad? Entonces, si no sos abogado, digamos, al final enfócate y busca un abogado de confianza que te pueda dar una orientación. Y no aplica solo, digamos, y este consejo no aplica solo al abogado, sino aplica casi que todo lo que hagas. Si tus proyectos involucran a múltiples áreas, involucrarlas a todas desde el principio. Es una buena práctica porque después querés salir en una fecha específica y no vas a poder porque no involucraste tal área y tal área te puede llegar a sabotear, ¿verdad? Entonces yo creo que para mí, te puedo decir, ese es uno de los errores más grandes. Yo siempre agradezco el que no me hayan despedido, ¿va? O sea, al final fue como me salvé. Pero digamos, también fue una gran lección para mí, ¿verdad? O sea, al final esa fue una gran lección. Creo que otro gran error que te puedo decir es moverte a un trabajo solo por dinero.
Me pasó, pues soy bien honesto, me pasó, me moví a un trabajo donde ganaba una cantidad muy alta de dinero para mi edad, pero no disfrutaba lo que hacía y no lograba como conectar con lo que hacía, ¿verdad? Y que fue una experiencia donde me salí de digital, pero que también me enseñó muchísimo. Y digamos, obviamente el dinero, pues conforme uno va creciendo, pues sí es importante, ¿verdad? O sea, el 2011 no tenía las responsabilidades que tengo hoy, pero digamos, hoy estoy en ese balance de que me apasiona lo que hago y me pagan por eso, ¿verdad? Creo que esos son como los dos errores tal vez más grandes que te podría destacar. Obviamente hay errores del día a día, pues, pero son cosas que pues uno va arreglando en el camino. Una la Sí, variar y ya son muchas más cosas. técnicos, ¿no? Correcto. Sí, Sí, correcto. sí, totalmente. Sí, realmente creo que en el proceso en el cual uno está empezando a desarrollarse profesionalmente y le ofrecen algo bonito en otro lado, o sea, lo primero bonito que uno dice, bueno, ¿cuánto me vas a pagar? ¿No? O sea, Justo. eso Así es lo es. primero que uno piensa, ¿verdad? Ya conforme vas avanzando y conociendo un poquito más, te das cuenta que vale demasiado el ambiente laboral, vale demasiado Sí, cómo te sentís, cómo conectás, porque te pueden estar pagando, no sé, un 30% más de lo que estabas ganando en otro lado, pero resulta que ahora sí trabajas sobre presión, sí trabajas a horas totalmente exorbitantes y te das cuenta que perdiste muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso realmente es uno de los errores que tal vez no está tan relacionado a ese tema, pero como uno, como empleado, creo que sí vale la pena el pensar antes de moverse a otro lado. total. Y, y regresando un poquito a todo el tema de marketing y demás, creo que sí es importante que esto creo que se ve mucho cuando aquellos que trabajamos en grandes empresas y que hemos tenido la dicha de conocer esas como estructuras, ¿verdad? Que está el departamento de marketing, está el departamento legal, está el departamento de finanzas, hay N departamentos, pero totalmente de acuerdo que hay que involucrarlos desde el principio. Creo que el área marketing comercial muchas veces se aísla un poco de los temas legales financieros, ¿verdad? Entonces, Correcto. creo que sí es totalmente de acuerdo que es importante ligarlos desde el principio, porque al final todo recae en esas dos aristas, ¿verdad? Si tenías una, no sé, una promoción que tal vez la podías romper en el mercado con tu audiencia y demás, pero a nivel legal no se podía, o los márgenes o costos no daban, al final eso se tenía que votar. Entonces, Así es. creo que sí es totalmente cierto eso que mencionas y pues, por supuesto. Entonces, bueno, para ir avanzando un poquito con la entrevista, me gustaría que me comentaras un poquito de qué mitos crees vos que existen hoy en día de transformación digital o del marketing digital. Y voy a empezar con una. Lo que mencionamos en algún momento de el marketing lo relacionan la mayoría con los community managers, ¿verdad? Piensan que marketing es responder redes sociales y eso no se queda ahí, ¿verdad? Hay mucho más. Sí, mira, yo te diría que es bien difícil. Hay muchos mitos, la verdad. Creo que puede pasar muchas veces. Uno de los grandes mitos que he visto es justamente que el marketing es solo redes sociales. De hecho, yo cuando doy clases soy muy intencional en lo que menos toco son las redes. Creo que un mito muy fuerte es basar tus estrategias o tu fortaleza de tu posición por cuántos seguidores tenés, ¿verdad? Yo siempre se lo digo a mis alumnos, o sea, puedes tener 1 millón de seguidores en Facebook, en Instagram, en TikTok, pero al final son seguidores de la plataforma y tenés que ir más allá y crear un ecosistema donde puedas captar esos datos y traerlos a activos digitales propios, páginas web y aplicaciones. O sea, hoy no podés salir a vender, ya no estamos en 2009, definitivamente, donde podías salir a vender. Tengo 5 millones de seguidores. Hoy, a como está planteado el marketing digital y toda la parte de redes sociales, tener 5 millones de personas que te siguen no significa que esas 5 millones de personas se van a enterar de lo que haces en un contenido orgánico. El contenido orgánico no deja de ser relevante, tiene una función, para mí tiene una función muy valiosa en que puedes construir una narrativa de valor,
pero seamos honestos, al final del día eso no te va a ayudar, no te va a mover el número. Yo creo que otra cosa importante que te podría decir, pensando específicamente en marketing digital, eh, es que yo creo que al final hay mucho miedo a querer aprenderlo. A veces sí puede volverse muy técnico, la verdad que sí a veces es muy técnico, pero yo creo que el marketing digital ha venido a cambiar mucho las reglas del juego, y creo que es como la IA. Al final nos toca adaptarnos, aprenderla, disfrutar de las cosas que tiene. O sea, ya te digo, últimamente mi perfil ha cambiado, ya he venido aprendiendo más de tradicional, y para mí no está divorciado digital de tradicional. Para mí es un solo marketing. Eso es. Obviamente el marketing tradicional tiene ciertas falencias que el marketing digital cubre. Sin embargo, yo creo que al final del día estás pues digamos como cerrando brechas, ¿verdad? Al final el marketing tradicional tiene muchos beneficios que el marketing digital no, ¿verdad? Yo creo que otra cosa importante es que también marketing y transformación digital no van a traerte grandes resultados de entrada. Lleva tiempo, es un reto. La transformación digital muchas veces va a ser cara. La transformación digital muchas veces va a ser dolorosa porque vas a tener que parar algo que estabas haciendo anteriormente por hacer algo nuevo. Eso es una realidad. O sea, digitalizar clientes, cambiar la forma en la que una cultura empresarial existe, o se mantiene, es muy agotador. O sea, yo te puedo decir que el mito de la transformación digital más grande es que es crear páginas web y aplicaciones o crear un ecosistema digital. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es de verdad entrar en una cultura empresarial que se resiste al cambio y que ve con recelo estos nuevos canales digitales o nuevos canales o nuevas formas de pensar que definitivamente pueden cambiar a una organización y hacerla sobrevivir en el tiempo, ¿verdad? O sea, al final, yo creo que esos son como esos mitos. Hay muchos, definitivamente hay grandes mitos, pero para mí, en mi experiencia, te puedo decir, son esos los que al final del día ni siquiera tienen que ver con tecnología, sino que tienen que ver con relaciones personales, ¿verdad? Personas que se pueden sentir asustadas por el cambio en el status quo. Es decir, y hay estudios que avalan esto, ¿verdad? Que la plana mayor de una organización se puede ver amenazada porque un proyecto digital va a venir a quitarles presupuesto y por ende poder. Pero al final es eso, o adaptarnos y sobrevivir y cambiar, porque hay otros mercados y hay otras empresas que nacen digitales y que eventualmente, si una empresa en un contexto tradicional no se digitaliza, pues va a desaparecer. O no, tal vez no desaparezca, pero probablemente su mercado va a ser más residual, ¿verdad? O sea, hay casos de casos, ¿verdad? O sea, al final del día, hoy las grandes empresas tienen, o las empresas a su nivel, tienen que apostar en digital, tanto en marketing como en una transformación digital. Tienen que encontrar un camino de poder ayudar a sus clientes a digitalizarse. En algunas industrias es más fácil que en otras. Te puedo decir que retail es relativamente más fácil que, por ejemplo, en la banca. La banca, pues por ser una industria regulada, pues a veces se vuelve un poco más difícil, pero no debería ser una excusa para no hacerlo. Al final todo lo debemos de hacer y todos tenemos que pasar por esa parte, ¿verdad? Sí, totalmente. Otro mito que yo podría agregar y para complementar lo último que mencionabas es que las empresas que tienen muchas regulaciones fiscales, aduanales, eh, no sé, temas de salud, Ministerio de Salud y demás, son muy, o sea, no están tan abiertas a invertir en eso, ¿verdad? Porque piensan que al hacerlo pues van a perder mucho o que ahí les va a caer el ministerio, ahí les va a caer tal cosa, ahí les va a caer la SAT, ahí les va a... Y realmente pues es o te transformas, avanzas o te estancas y en algún momento vas a quedarte, ¿verdad? Sí, Ahí así podemos es. mencionar rápidamente este nombre, Blockbuster, ¿verdad? Que fue una mole en su momento y pues hoy en día ya ni el polvo, No ¿verdad? existe, ya no existe. Ajá. Sí, pero bueno, voy a mencionarte algo que yo en algún momento compartí y que complementa lo que también estabas mencionando.
El marketing en realidad pues avanza, obviamente se complementa con todo el tema tradicional, como mencionabas, y yo hice una publicación en su momento. No es coincidencia, es estrategia, ¿verdad? El marketing generacional está haciendo que todo lo viejo vuelva a ser tendencia. Desde el PlayStation 1, la moda, hasta el regreso del pop latino. Nos están vendiendo un poco de nostalgia y no nos damos cuenta de eso. ¿Qué tendencia del pasado te gustaría que volviera? Y ahí tuve varios comentarios. Una persona me comentó, siempre ya han habido ciclos y campañas que buscan llegar a la nostalgia. Esto no es nuevo, ¿verdad? Otro me decía, la moda son cíclicas, mi hermano. Entonces, al final, complementa totalmente lo que decís, ¿verdad? Hay cosas que vuelven a salir 10, 20 años después, pero de una forma diferente. Al final, eso tiene que entender la empresa, eso tiene que entender el negocio, que puedes seguir haciendo lo que te apasiona, no puede cambiar el giro del negocio. La idea es que no cambie, pero la idea es hacerlo orientado al siglo o a la época donde estás, ¿verdad? Actualmente Correcto. para que Sí, correcto. haga ese resuello. Entonces, buenísimo que lo mencionaste. A ver, creo que esto nos pasa mucho a nosotros y no solo en tema profesional, puede ser muchas veces tema personal, el síndrome del impostor. ¿Te ha pasado? Mira, sí, tal vez yo pues no me considero una persona, creo que sí me ha pasado, o sea, te puedo decir, creo que al final la carrera profesional es interesante en el sentido de que uno puede llegar a, o sea, vos puedes empezar como desde el punto de vista operativo. Y la vida de quien opera es dura, porque es dura, hay mucho que hacer, pero digamos, no te enteras como de las grandes crisis o de los grandes temas políticos y diplomáticos que hay en una organización, ¿verdad? Yo hablo mucho de eso, porque al final un proyecto puede salir o no salir en el mundo corporativo porque a alguien no le gustó, tan sencillo como eso. Entonces, al final, creo que a mí me pasó mucho en un par de experiencias que me costaba decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Ah? O sea, yo no tengo, o sea, porque muchas veces son relaciones de poder, pero creo que al final, y digamos con lo mismo que te comentaba anteriormente, el tema de la pasión y que a veces me peleaba o tal vez no tenía como, muchas veces para mí era como bien difícil o muy difícil, mejor dicho, eh, digamos, no sabotearme o evitar sabotearme con tal de no saber llevar las cosas, ¿verdad? Al final, justamente hablaba con un ex jefe hace poco, que al final en el mundo, en los negocios, tenés que hacer un trade-off, ¿verdad? O sea, tenés que aceptar algo, ceder en algo y la otra persona va a aceptar algo y a ceder en algo, ¿verdad? O sea, no siempre vas a ganar. Entonces creo que eso es lo más importante, que entender que muchas veces en tus proyectos vas a tener que ceder posiciones, vas a tener que saber manejar, vas a tener que saber que no siempre, aunque tengas la razón, no siempre vas a poder manejar, trabajar con la razón, ¿verdad? Yo creo que al final es un tema bien difícil de manejar, pero creo que por lo menos en esa parte te puedo decir el decir, bueno, ahora ya soy un gerente, ya no soy un coordinador o un analista, o mi aspiración es ser un director o un CEO o una parte pues ya más alta, es creértela y saber que uno en la mayoría de los casos no va a llegar ahí por accidente, ¿verdad? O sea, es un camino muy sufrido, eso se lo digo mucho a mis alumnos, o sea, yo, por ejemplo, la primera vez que fui gerente tenía 30 años, o sea, del 2011 al casi que 2018, pues fueron 7 años de aprender, aprender, aprender. Y aún siendo gerente, te digo, o sea, te toca picar piedra. O sea, yo creo que al final es lo importante. O sea, ¿cómo evitas ese síndrome del impostor sabiendo que tenés una gran cantidad de experiencia y que esa gran cantidad de experiencia la estás metiendo y usando y que, digamos, sabes y lo complementas con saber manejar relaciones personales? Yo creo que el síndrome del impostor también se apaga muchísimo entendiendo inteligencia emocional. Yo creo que nosotros somos una generación en la cual nuestros papás
en alguna medida nos dieron mucho enfoque en la parte académica, en que estudiáramos y que no está mal, pero creo que al final como que esta parte de la inteligencia emocional, de saber regular tus emociones es súper importante, a tal punto que creo que las personas más exitosas son las que al final saben regular sus emociones, ¿verdad? O sea, imagínate que ahorita estuviéramos en una reunión y te digo, o sea, lo admiro de uno de mis ex jefes. Yo trabajé con él 4 años y era una cosa que a veces había reuniones en las que le llovía, pero sí le llovía de todo y nunca lo vi perder la compostura. De hecho, te puedo decir, él es uno de mis grandes mentores, que me enseñó muchísimo sobre la inteligencia emocional. Y también creo que al final el trabajo es eso, es trabajo, no es tu vida. Por más que te apasione, tenés que aprender a soltarlo y dejarlo. Creo que ya cuando uno tiene otras responsabilidades como una familia, pues ya lo manejas diferente, ¿verdad? O sea, ya no, yo por lo menos trato cuando vengo a mi casa y estoy con mis hijos y con mi esposa. Obviamente con mi esposa es diferente porque con ella pues hablamos y chismoseamos de cosas de trabajo y pues hay mucho de lo que hablamos de cosas que nos pasan. Bendito matrimonio. Ajá, pero al final como que yo con mis hijos ya no pienso en eso, ¿me entiendes? O sea, yo cuando el tiempo lo paso con ellos es para estar con ellos, eh, y eso, digamos, también te ayuda como a entender que el trabajo es, yo creo que algo que aprendí de mi última experiencia, hace 2 experiencias, es al final en una empresa y tal vez hasta en un emprendimiento, el día que a vos te despidan, todas esas luchas de poder, todo eso pierde relevancia, deja de existir. Entonces uno dice, ¿para qué me estoy peleando por esto, verdad? Y en última instancia yo te diría que algo que también me ha ayudado mucho es el pensamiento estoico. No me considero un experto, ni mucho menos, pero por lo menos en los últimos 2, 3 años he estado leyendo bastante Ryan Holiday, respecto al manejo de la disciplina, al manejo de la justicia, cómo es que el estoicismo te enseña a tener una posición contemplativa respecto a las situaciones de la vida, eh, aprender a manejar tus emociones, aprender a saber llevar tus emociones de tal forma que no te vayas por el impulso, sino más bien trabajas y ves cómo los escenarios se desarrollan, ¿verdad? Eh, Creo que esa parte que va muy de la inteligencia emocional te ayuda mucho a evitar sabotearte y a creértela, a decir yo puedo hacer esto, ¿verdad? Mm, buenísimo, buenísimo. Y voy a regresar un poquito a lo que mencionabas hace dos, tres preguntas, el tema del networking, ¿verdad? El tema de muchas veces puedes conocer y saber, puedes hacer mucho para la empresa, puedes aportar nuevas ideas y demás, pero ¿y qué pasa si no le caes bien a ese gerente que es el que tiene que autorizar esa negociación, esa estrategia, ¿verdad? Entonces, realmente el networking, esa relación social que uno trabaja con sus compañeros, con sus colegas, ¿crees que es más importante muchas veces? Sí, te regreso a lo que te decía mi papá. Mi papá siempre me decía, en la vida todos son relaciones interpersonales y las más son detalles. Em, o sea, yo te lo digo, yo te puedo decir, hablo con mi ex jefe de Domino's hoy todavía. eh, Hablamos de trabajo y de hecho nos preocupamos de cosas personales. Pues ya ahora yo vivo la experiencia de ser padre, que él, cuando yo trabajé con él, él estaba empezando a ser papá. Entonces como que conectamos a un nivel muy, muy interesante. Te puedo decir, hablo con amigos de todos mis trabajos, tengo personas con las que sigo hablando, que hemos visto proyectos, que les he ayudado, que ellos me han ayudado. Yo creo que al final te digo, y es como acaba el cliché, así esos posts de LinkedIn inspiradores, ¿verdad? Así en blanco y negro que dice, no serás recordado por tus proyectos, sino por tus relaciones o porque eres un buen jefe. Y sí es cierto, la verdad que sí es cierto. Al final, tal vez no lo veo tan así, en el sentido tan cliché, pero porque a veces hay personas con las que de verdad a veces uno es mejor mantener una distancia y no tener una relación. O sea, uno no puede ser amigo de todos o uno no puede estar con todos, pero por lo menos yo he encontrado personas a las cuales yo aprecio mucho por su sabiduría, porque nos hemos apoyado en momentos de dificultad personal grandísimos, em, porque te van acompañando, ¿verdad? Al final te puedo decir, vivís muchas cosas duras, personales y profesionales con ellos.
Y cuando eso pasa, pues yo te puedo decir, me ha pasado que muchas, ¿cómo se dice? Cuando pasas por algo, como que traspasa la frontera de lo laboral Mm. y de proyectos y al final quedan amistades muy interesantes, ¿verdad? Muy bonitas, que yo pues digamos, tal vez yo he sido muy intencional en hablar con varias personas después y preguntarle cómo van y cómo están y al final te regresa, ¿verdad? Te regresa y también es ese gusto de ver a personas con las que compartiste el trabajo, verlas bien, ¿verdad? O sea... Te puedo decir que recuerdo muchas personas que los he visto en malas horas, en malos momentos, y verlas hoy bien para mí es una gran felicidad porque al final, independientemente de que tal vez la forma con la que trabajas con él no era tan fácil o lo que sea, al final del día, pues son más fuera del trabajo, son buenos amigos y uno quiere ver bien a sus amigos, pues entonces, al final del día creo que eso es lo que me ha ayudado y que me ha permitido tener como buenas experiencias, poder hablar como de un nivel más personal o hablar del deporte, hablar de lo que sea, que no necesariamente sea trabajo y que al final pues sepan quién es uno como ser humano, ¿verdad? Ujú. Sí, totalmente. A ver, Javier, hace poco estabas viviendo una situación que muchos guatemaltecos, y no solo guatemaltecos, sino que todo el mundo puede llegar a vivir y a pasar. La época de estar sin un trabajo o sin esa seguridad financiera. ¿Cómo te fue? ¿Cuánto tiempo estuviste sin chance? Que más o menos sé no fue tanto. Eh, el networking ayuda, no ayuda en ese sentido. Esas relaciones sociales, no solo porque tal vez te puedan llegar a conectar con alguien, sino porque, como decías, aquellas personas que son intencionales creo que le ayudan un montón a uno en esa situación porque realmente uno está deprimido hasta cierto punto, ¿verdad? Y con toda la presión como papá, como esposo, como hombre, creo que muchas veces es que uno se llega a cargar. Cómo lo llevaste? Mira, no voy a entrar un poco, no voy a entrar en detalle de la salida, no vale la pena. Eh, Hay cosas que pues yo soy creyente, ¿verdad? Vos creo en Dios. Y hay cosas que Dios sabe que yo le pedí en su momento desde principios del año. Tal vez yo me lo imaginaba de una forma y él lo hizo de otra, vamos. A mí me despidieron un miércoles 5 de marzo. Yo vivo aquí al final de la Avenida de las Américas y tenía mal, ¿verdad? O sea, tuve un clavo con mi carro, no pude ir en mi carro, mi esposa me dio jalón. Y fue bien gracioso porque cabal, pues con este ex jefe que te digo que es como un gran mentor para mí, que se llama David, yo lo llamé y le digo, mira, dame jalón, no tengo carro, me acaban de despedir, ayúdame. Eh, Cabal él me dijo después, mira, te vi derrotado, definitivamente me sentía derrotado. Em, no es primera vez que me pasa, o sea, sí me han despedido en diferentes situaciones, por lo menos una vez me despidieron cuando una empresa quebró, eh, y digamos al final tal vez la presión era más fuerte, ¿verdad? La presión fue muchísimo más grande cuando me di cuenta de que, pues obviamente tengo una familia que en gran medida, o sea, digamos mi esposa pues también trabaja, pero en gran medida pues no es lo mismo que los dos estemos trabajando juntos a que solo sea una persona. De hecho, a mi esposa le pasó el año pasado y pues digamos, es difícil, ¿verdad? O sea, al final la situación familiar es difícil, uno tal vez se la piensa, gracias a Dios hemos tenido buenas decisiones financieras, pero al final te asusta, ¿verdad? O sea, al final te va a asustar. Yo siempre lo cuento como anécdota, pues yo no soy católico, ¿verdad? Pero frente a mi casa hay una iglesia católica y dije, "Ah, no quiero subir a mi casa y quería ir a llorar. Y voy a llorar a la iglesia católica que tengo enfrente. Y dije, bueno, al final Dios, ¿ah? Era miércoles de ceniza, vamos, o sea, lo peor, había un montón de gente, Saliste el- derrotado y con una y con una no, cruz. y el padre viéndome así como, ¿qué le pasa? Mejor váyase, van. Eh, Saliendo de ahí, lo primero que hago es decirme, no me voy a dejar, no me voy a dejar derrotar y voy a salir adelante de esto y voy a encontrar trabajo rápido. Em, fue súper, fue una cosa que yo publiqué una vez el Open to Work y que pasó esto y ayúdenme.
Mucha gente me escribió, tuve muchas entrevistas, no muchas, o sea, no quiero decir muchas entrevistas como arrogante, pero sí tuve entrevistas, digamos, al final como que sí participé en algunos procesos, tal vez no en tantos como me había pasado antes, pero sí como en procesos muy concretos, ¿verdad? Eh, Tuve un proceso que estaba muy cerca de finalizarse y al final no concretó en nada. Volví a llorar, vamos, porque eh, pues yo ya me hacía contratado y le dije a mi hija, no le vas a decir a tu mamá que estoy llorando y lo primero que hace es decirle. Y ese mismo día salió la posición en la cual me contrataron. Fue una cosa de 2 días que gracias a Dios regresé. Estuve un mes, una semana sin trabajo, más o menos. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué lecciones saqué de esta etapa? Pues número uno, em, creo que cada Dios te va moviendo los lugares y de las cosas. Uno la planea de cierta forma y Dios lo hace de una forma totalmente diferente, pero uno a Dios nunca lo abandona. Número dos, la importancia de la rutina. Todos los días me levantaba, salía a caminar, me sentaba a hacer proyectos, me sentaba a hacer cosas, me sentaba a mandar CVs. Disfruté mucho estar con mis hijos. Otra cosa importante, te puedo decir que un pilar fundamental fue mi esposa. Mi esposa me apoyó muchísimo. Yo sé que ella tenía miedo, digamos, hasta cierto punto de lo que estaba sucediendo, pero pues digamos, fue un gran apoyo. Yo en mi vida, y se lo dije varias veces, no te voy a defraudar ni a ti ni a los bebés, y vamos a salir adelante de esta situación, y pues gracias a Dios, pues ya, vamos, o sea, gracias a Dios, es una bonita experiencia, estoy en un lugar que me gusta mucho, eh, y creo que al final del día, es como vos decís, es una situación que muchos guatemaltecos están viviendo, lamentablemente. em, pero creo que es una etapa donde uno puede hacer como un reset de la mente. Yo estuve platicando con dos personas a las que también han sido muy importantes en mi vida. No sé, pues lo ubicás a Alex López, de la Frater, él me acompañó y Sí. estuvimos hablando sobre la parte mental, súper importante la parte mental y cómo me ayudó. O sea, fue una hora donde salí así. Y tengo otro amigo que se llama Alejandro Orati, aquel lo conozco desde hace años. De hecho, él también me ayudó mucho a superar la muerte de mi papá. Me ayudó muchísimo en esta etapa, en toda la parte mental, en cambiar. Él era como, mira, salí a caminar, hace ejercicio físico, eso te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar. Y digamos, como que me fue dando muchos consejos y la verdad que dos personas que te puedo decir fueron claves en esta etapa. Definitivamente el resto de mi familia, mis suegros, mi mamá, mi hermano, mi cuñado también estuvo pendiente. Muchas personas estuvieron muy pendientes y yo creo que al final eso es como que lo que más aprecias, darte cuenta que hay muchas personas que sería injusto empezar a mencionarlas a todas porque no me daría la vida. Seguro se me olvidarían muchas que de alguna forma u otra compartieron, ¿verdad? Ya en lo más práctico te puedo decir, LinkedIn es una súper herramienta. Hay que mantenerla activa, hay que crear contenido, hay que estar ahí. Porque te puedo decir, o sea, toda mi experiencia profesional desde después de Domino's, todos los trabajos me han venido por ahí. Em, Mm. la verdad que esta experiencia en la que estoy ahora, pues quiero crecer ahí, sé que va a crecer, sé que voy a poder aportar mucho y digamos al final, pues eso, ¿va? O sea, al final es duro, es una etapa dura. La verdad que me siento muy agradecido con Dios porque fue un milagro no haberme tardado tanto. No todos tienen esa bendición, pero creo que también es una etapa, esas etapas de pausa es un freno que le pone la vida a uno para decir, para reflexionar y pensar qué cosas tengo que cambiar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues bueno, este no es un podcast de motivación personal ni nada por el estilo, pero realmente te lo preguntaba porque todos podemos llegar a pasar por esto, ¿verdad? Y este sí es un podcast que habla mucho de desarrollo profesional, desarrollo personal y demás. Entonces, me parece significativo mencionarlo, porque al Sí, final todos llegamos a pasar por eso y mencionabas el punto de seguramente tu esposa también estaba ahí con la angustia y preocupada y les damos una carga imaginaria donde, bueno, ahora te toca cargar un, un poquito con todo, ¿verdad? Y ya no lo vamos a diluir entre dos,
pero de verdad que gracias a esas parejas que están involucradas, que están de lleno, no solo como mamás, sino como pilar fundamental de la relación de la pareja y que Sí, así de verdad es. eso nos motiva a seguir adelante, vamos. Entonces, qué bueno, me alegro bastante que pudiste salir de eso. ¿Qué le dirías a esos alumnos entonces que obviamente están descubriendo, que están estudiando algo, que no sabemos si es porque les gusta, que no sabemos si es porque sus papás o estudias, o tal vez ya la mayoría sabe que es algo a lo que le tocó, o a como a muchos les ha pasado también? Yo estoy metido en esto porque mi experiencia ha sido solo en eso. Así que ahí seguí mi camino y pues ya no me pienso salir de ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dirías a esos alumnos que las frustraciones y motivaciones en el mundo laboral van a ser seguidas? Mira, yo te puedo decir algo muy importante respecto a mi parte académica. Eh, yo me siento muy contento de los grupos de alumnos que he podido tener. He tenido alrededor de 6 o 7 grupos. De hecho, ha sido bien bonito porque mis grupos siempre han sido como en los últimos 2 semestres de la U. Eh, entonces, te topas, digamos, empecé en pandemia, ¿va? Entonces, mi primer grupo nunca lo vi en persona hasta que logramos juntarnos un día. Em, y te puedo decir específicamente en la del Valle, que es pregrado. eh, yo te puedo decir, tengo en mente a muchos alumnos. Trabajé con algunos tuve la oportunidad de traerlos a mi equipo. Y te diría que tal vez la mayor ansiedad que pasa mucho en pregrado es, ya me gradué de la U, tengo que estudiar maestría. Ujú. Y no, o sea, yo te diría que, cabal, como diría José Mario, con quien trabajé en Dominos, prueba la calle, ¿va? Aprende a qué te gusta antes de escoger una maestría porque las maestrías encima no son baratas, pero para que tu inversión esté bien hecha, ¿verdad? Al final yo creo que eso es lo más importante. Pero te puedo decir, que aprendan a disfrutar la etapa de su vida en la que están, que tal vez no están casados, no tienen esa responsabilidad, pueden viajar, pueden cambiarse de trabajos, y no quiero decir que lo hagan todo el tiempo, pues, pero por lo menos si en alguna experiencia no están cómodos o se sienten muy mal, pues lo pueden cambiar, ¿verdad? No, no va a pasar nada. Te diría que eso, ¿verdad? O sea, al final, que disfruten esa etapa de su vida, ¿verdad? O sea, al final hoy, por ejemplo, yo no, pues por más que quisiera jugar PlayStation 5 hasta las 12 de la noche, no puedo, pues ya ni me dan la energía, ¿va? Pero mi punto es ese, ¿me Ah, ya entiendes? no puede Como, uno. ya no, olvídate. Pero digamos, pero disfruto la etapa que estoy viviendo, ¿verdad? O sea, al ver a mis hijos crecer, para mí eso es algo que no tiene precio, pero creo que al final ellos ahorita, antes de llegar a eso, porque creo que muchas veces el mundo es como, el mundo actual en el que vivimos es qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, y muchas veces uno tiene que aprender a hacer esas pausas y aprender a disfrutar el momento, ¿verdad? O sea, al final... eh, poder leer, poder dormir, poder ir a jugar, poder ir al cine, poder lo que sea que querrás, en esa etapa de tu vida tenés que disfrutarla, ¿verdad? Y importante, pues, también te va a tocar picar piedra, ¿verdad? Mucha piedra. Muchas veces uno llega a un lugar y tiene que pagar derecho de piso. Eh, seas quien seas, desde el analista hasta el CEO. Todos tienen que picar piedra. Y Aprender el el negocio. derecho de piso no es pagar una pizza para todos, ¿va? No, Eso no es el derecho olvídate. de piso. No, ese no es el derecho de piso. A veces se vuelve más complejo, ¿verdad? Pero creo que es eso. Creo que es eso. Pero yo te puedo decir, o sea, yo vivo como un hermano mayor muy feliz de mis alumnos, de muchos que yo sigo en redes sociales todavía y con los que todavía tengo comunicación, de verlos bien, de verlos en grandes empresas. Todavía hablo con muchos. Digamos, ya estoy viendo algunos casarse, ¿me entendés? O sea, ya ese ciclo y esa etapa de la vida, pues me alegra verlos bien. Y así como a mis amigos con los que he tenido networking en la parte laboral, pues también a ellos los quiero ver bien, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya casi vamos a terminar el podcast, entonces te pregunto rápidamente, ¿qué tendencias vienen para la transformación digital? Mira, yo siento que hay muchas cosas yo creo que, mira, para mí la parte de tecnología, yo no solo la veo desde el punto de vista del mercadeo,
o desde el punto de vista de transformación digital, sino que también yo lo veo mucho como la parte ética, la parte de seguridad, la parte filosófica. Justo hoy escuchaba un podcast, bueno, un video realmente corto, que hablaba cómo es que el Internet antiguo murió. Y explicaban esta teoría de que el Internet, como nosotros lo veíamos como un lugar puro de intercambio de ideas, ha muerto. Ahora todo es algoritmo, todo es bots, todo es pelea, todo es polarizar a las personas. eh, pero digamos, en este mundo, digamos, yo creo que hay tendencias que son muy importantes. Definitivamente la inteligencia artificial tiene un grandísimo valor. Creo que la IA, aún en una etapa embrionaria como la que vivimos, nos está dando grandes soluciones. Yo te digo, en esta etapa que estuve sin trabajo, eh, hice proyectos, digamos, ahora hice un plan de marketing completo y de relaciones públicas completo en IA que me hubiera tomado 2 semanas, lo hice en 2 días, hasta creando contenido y no soy diseñador, ¿verdad? Entonces yo creo que aprender a manejar la inteligencia artificial es muy importante. Hay mucho humo, como siempre hay en todas ese tipo de cosas, pero creo que hay cosas que se pueden aprender y que no hay que tener miedo a jugar y a estudiarlo, ¿verdad? Yo creo que siempre hay resistencia a ciertos cambios tecnológicos, pero la inteligencia artificial muchas veces como la estamos concibiendo, así como decías con ChatGPT, es un contacto explícito que tenemos con la inteligencia artificial, pero con inteligencia artificial convivimos desde hace mucho tiempo. Eh, por el mismo lado, creo que también, aunque parece paradójico y contradictorio, creo que la parte artesanal y esta parte del valor del humano, de la creatividad humana, también es una tendencia muy importante que está pasando. Algo que pasa mucho con inteligencia artificial es que sí es bueno usarla, pero no debe uno de soltar el pensamiento crítico, ¿verdad? Esa parte de cuestionarte lo que la inteligencia artificial te está diciendo o cuestionarte y hacerlo por tus propios medios. Entonces yo creo que hay un libro que se llama Future Proof de Kevin Rose, que justamente menciona que el futuro de la humanidad es que las cosas artesanales, las cosas hechas en mano, van a costar más por lo mismo de que está hecho por un ser humano, ¿verdad? Yo creo que otra tendencia importante que va a venir en el tiempo, que te puedo mencionar, creo que va a ser muy relevante, es cómo la pauta digital va a seguir evolucionando. Es un pilar súper importante para nosotros como mercadólogos, entender cómo funciona la pauta porque como te decía, ya no hay un marketing digital y un marketing tradicional, sino que es un solo marketing. Eh, y en ese punto yo creo que va a haber una convergencia donde ya vas a usar medios digitales o espacios digitales para publicar en medios tradicionales. De hecho, hay MUPIs en el futuro que ya los vas a poder cargar como que si fuera Google o Meta, ¿verdad? Y yo creo que Ujú. una macro tendencia que nunca va a cambiar y que cada día tiene más importancia y relevancia para las marcas es el contenido. El contenido, y lo dijeron en los 90 y lo repetimos siempre, es el rey. Pero hoy las marcas que sobreviven o que van a sobrevivir son las que tienen mejor contenido. Yo no sé si viste este caso de Colombia, de Frisbee, es como un pollo campero, digamos. No tengo tanto detalle, pero estuve leyendo. Frisbee es una marca de pollo colombiana que estaba enfrentando una crisis porque apareció una marca española, o sea, alguien registró Frisbee y usa el brand book de Frisbee para anunciar que estaban haciendo operaciones en España y en Latinoamérica dijeron nada que ver, o sea, no somos nosotros. Mm. Pero nació algo muy bonito, nació una campaña em, de apoyo de todas las marcas a marca Frisbee y como Ujú. que era un juego de eslogans y palabras, ¿verdad? Tal vez no es un gran contenido en el sentido de que estén contando una gran historia, pero se me hizo muy bonito. De hecho, si lo puedo, les lo recomiendo que lo vean porque es algo que está sucediendo en el momento y el contenido Ujú. es importante. O sea, saber contar historias. Nosotros como seres humanos nos encantan las historias, es algo inherente a nosotros como seres humanos. Y yo creo que vemos mucho fast content, mucho contenido rápido, pero es contradictorio porque vos ves que si uno cree, es que el contenido rápido, pero por ejemplo, yo no sé si a vos te pasa, pero yo por lo menos he visto podcasts de 2 o 3, 4 horas, Twitch 3, 4 horas, porque el contenido es muy bueno y queremos cada vez experiencias más auténticas, ¿verdad? Al final queremos conectar por estos medios digitales a través de seres humanos y no solo con bots o polarizar. Yo creo que al final las marcas que hoy entiendan esa propuesta de valor en la cual nosotros logremos humanizar
más a la tecnología y no hacer de lado al ser humano, sino darle su centro. Recordemos que la transformación digital, el centro de la transformación digital es el cliente. Eh, en la medida nosotros tengamos eso claro y en la medida de lo posible nosotros nos centremos y regresemos al cliente y al ser humano, vamos a tener éxito y vamos a lograr sustentar ofertas de valor importantes, ¿verdad? Yo creo que es Ujú. eso, ¿verdad? Al final, eso es lo más importante, ¿verdad? Em, y creo que al final del día es que tus estrategias tengan ese valor humano, que sean orientadas a negocio, pero orientadas a entender al cliente. Eso te diría que son tendencias importantes. Sí, totalmente. Al final, eh, bueno, yo he estudiado un poquito el tema del contenido, porque realmente lo mencionabas vos, y sí, es lo más fundamental. Al final puedes hacer una campaña que sea súper atractiva y demás, pero si solo va a hablar bullshit, de verdad que no vale la pena y no No va a ser pega, no memorable, trasciende, ¿verdad? no va a ser memorable. Exacto. Hay un marquetero estadounidense que dice el buen contenido convierte sin necesidad de rogar, ¿verdad? Entonces, Correcto. ese tipo de tema realmente es fascinante porque no tenés que hacer tanto, obviamente, bueno, tenés que hacer mucho, obviamente, pero no tenés que hacer tanto si el contenido es de valor, ¿verdad? Pero bueno, em, ya para ir terminando, entonces, Javier, vamos a hacer una dinámica de cierre, ¿verdad? Algo similar a un ping pong, ¿verdad? Lo que quiero que hagas es, te voy a lanzar algunas palabras, preguntas, frases y me digas lo primero que se te viene a la mente, ¿verdad? Sin Démosle. mucho tiempo para pensarlo. Así que, ¿tenés algún marquetero favorito? Ay, ¿cómo es que se llama? Siempre es Martin Lindstrom. Martin ¿Por Lindstrom qué? creó el libro Biology y Small Data. De hecho, tengo una foto con él, vino en el año 2016, si no estoy mal, y tuve la oportunidad de decirle lo mucho que lo admiraba. Él su enfoque cabal, por ejemplo, en el libro de Small Data, habla de cómo él se mete a aprender sobre las tradiciones de las personas, no enfocado en Big Data, sino en cómo viven las personas. Y él, de hecho, su Mm, primer proyecto fue crear un olor distintivo en McDonald's en Japón. Es sueco y sus libros son geniales. El tipo es una eminencia. ya, buenísimo. Red social que crees que ya debería de morir. Ninguna. Todas tienen una ¿Ninguna? función y un propósito. Sí. Sí. Por ahí he oído, creo que se ve más en las generaciones nuevas, que Facebook ya debería de morir. ¿No lo Sí, has oído? pero no va a morir porque tiene un poder muy grande. Y te podría decir por otro lado que a mí algo que me parece súper interesante es que mis alumnos o he tenido muchos casos de grandes usuarios de Twitter y eso a mí me sorprende. Lo que hoy conocemos como ex. Ajá. Yo siempre le voy a decir Twitter. Bueno, campaña que te voló la cabeza o que vos recordarías como una buena campaña. Fíjate que justo hoy vi una campaña que me mandó un amigo es una campaña en Colombia creo que es, estaban usando estos, ¿has visto como de estas de seguridad, estos que ponen el protegido por tal marca? Ujú, Entonces, ujú. de seguridad, entonces vino esta empresa y vio que en su país había un mercado negro de ese, o sea que ponían solo eso, aunque no tuvieran nada de seguridad. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer un marketing de guerrilla en el que salieron a vender estos rótulos a un precio más bajo que en el mercado negro y lo que lograron fue llegar a las casas a vender más productos. O sea, es un súper caso. También vi un poco uno de Guatemala donde pusieron en las botellas de cerveza Corona una forma de ver cómo a qué horas caía el sol. Muy bueno. Ah, sí, sí, sí. Muy bueno. Te diría que esas dos son dos que están muy bien pensadas y que te hacen, encima de todo te hacen pensar y no se salen de la caja, ¿verdad? Ujú, buenísimo. Si no fueras mercadólogo, ¿qué serías? Justo me lo he estado planteando. Tal vez no es porque ya no quiera ser mercadólogo,
Fíjate que me gustaría trabajar como más en esta parte de ser speaker, como conferencista, hablar de temas. De hecho, sí me lo he estado planteando seriamente en el último tiempo de cómo puedo llegar a eso. Creo que también como que al final yo siempre he sido muy de la visión de que mi primer sueño en la vida nunca fue ser emprendedor de inicio, sino más bien adquirir mucha experiencia profesional y poder emigrar a eso. Buenísimo. Si en algún momento tuvieras algún negocio, hablando en la línea de emprender, ¿qué nombre le pondrías? Ah, qué pregunta más difícil. Eh, Creo que tendría que ver algo con el café o tendría que ver algo con tal vez mi marca personal, ¿no? Al ser como ese giro, marca personal. De hecho, tengo uno que le puse, actualmente tengo un proyecto que se llama Soluciones Integrales de Marketing, es SMI o SIM. Ajá, porque Ujú. justo como que al final, pues digamos con mi esposa y con varios profesionales con los que he trabajado, hemos tenido un portafolio bien amplio de experiencias que nos han ayudado. Tengo un amigo que se llama Chris Soler, que es súper creativo. Tengo otro amigo con el que vemos comercio conversacional, que es toda la parte de WhatsApp. Y o sea, como mucha gente con la cual podemos hacer cosas bien interesantes, pero es una idea que me gustaría madurar bastante, la verdad. Buenísimo, buenísimo. Por último, ¿qué pensabas cuando te digo convivencia, helado? Convivencia, helado. Ah, bueno, esa es una historia que publiqué hace poco. Yo creo que lo publiqué hace poco en mi LinkedIn, de cómo es que mi hija es una gran mercadóloga a pesar de tener 3 años. Yo espero que siga mi camino, igual mi hijo. O sea, no los veo siendo doctores, aunque si quieren serlo, pues lo serán, no son libres de hacerlo, pero fíjate que me da risa porque yo pues voy a traer a mi hija al colegio, a mis 2 hijos, y ella tiene algo que también le hace a mi esposa, es como a veces va en el carro y le dice, mira papá, ¿no se te antoja un helado? O a mi mamá, a mi esposa, perdón, le dice, mamá, ¿no tienes ganas de un cafecito? Yo te invito. Entonces, lo que me da risa de eso y lo que contaba en esa experiencia es cómo es que mi hija sabe y ha aprendido a traducir una necesidad, un deseo que ella tiene, a generar esa empatía para que juntos puedan comprar la experiencia. Obviamente, yo solo le compro el helado, ella no me da, o a veces se toma el café completo de mi esposa, pero cómo es que yo siento que ella lo trae en la sangre, ¿verdad? O sea, y de verdad, o sea, como te digo, si ella quiere estudiar lo que ella quiera, pues que sea lo que sea feliz, pero sí me gustaría que al menos uno de mis hijos viva de una profesión que por lo menos a mí me lo ha dado todo, ¿verdad? O sea, no te puedo decir lo agradecido que soy de ser mercadólogo. Buenísimo. Pues bueno, Javi, llegamos al final Súper, del podcast. De verdad, súper agradecido con vos por este tiempo. Lo armamos súper rápido, de verdad. Aquí no me vas a dejar mentir, pero en un par de días yo, muy coordinamos bien. la cita y demás y fluyó súper bien. Así que de verdad, gracias por tu tiempo, por este bonito espacio que logramos. Creo que me gustaría que dejaras unas palabritas no solo de motivación, sino enfocado a tu familia, ¿verdad? A esos pilares que mencionaste mucho, que Sí, creo que son parte fundamental de todo lo que sos a partir de que te casaste, que sos papá y demás, y que creo que te sostuvieron demasiado en este tiempo sin chance, que gracias a Dios pues no fue mucho, pero que se te ve en los ojos que estás agradecido y sí, feliz. sí, pues mira, eh, a modo de despedida, pues justamente como decís, o sea, al final mi esposa es un pilar fundamental, mis hijos. También mis sueros y mi mamá, o sea, los tres han sido un gran apoyo para nosotros. Eh, Al final creo que uno como hombre tiene una responsabilidad muy grande. Te puedo decir también muy agradecido con mi hermano, con mi cuñado, con su esposa. También, o sea, como que ese círculo fue de mucho apoyo, estar pendiente de otros familiares, primos, tíos, como te digo, grandes amigos con los que he tenido experiencia. Tengo 2 amigos con los que he estado desde primero primaria al colegio y hemos mantenido la relación. Ex jefes, te puedo mencionar una gran cantidad de personas que de alguna u otra forma estuvieron pendientes.
eh, que al final te puedo decir, como te digo, te decía en algún momento, sería injusto mencionar a alguien y saber que no estoy mencionando a otras personas, ¿verdad? Eh, la verdad que esa, al final yo trabajo para mi esposa y para mis hijos, para mis suegros y para mi mamá, digamos, a quienes en alguna medida con mi esposa les apoyamos también en la parte económica, pero más que todo es en este mundo muchas veces uno quiere ver bien a su familia, ¿verdad? O sea, al final creo que es válido y para eso es el poder compartir y disfrutar con tu familia, ¿verdad? Al final no solo quiero verlos bien, o sea, yo te digo, quiero ver que mis hijos estudien, que disfruten su vida, que puedan tener, no solo en un aspecto material, sino en un aspecto presencial como papá, y aquí lo hablo yo como papá, que mis hijos puedan decir a mi papá sí pasó más tiempo, ¿verdad? O sea, tal vez mi papá venía de una época en la que yo en una infancia, en la parte de mi infancia no lo veía mucho porque trabajaba mucho. em, y tal vez digamos como que yo vengo tal vez a buscar ese balance, ¿verdad? Em, Creo que también es admirable y lo veo muchos amigos que son papás que se animan a cambiar pañales, que ahí están al pie del cañón junto con las esposas, ¿verdad? Y yo creo que con mi esposa me ha pasado eso, que hemos hecho un gran equipo por nuestros hijos. Estamos tan coordinados que a veces el fin de semana cuando uno quiere dormir, ella se duerme una hora y yo cuido a los bebés y luego yo me voy a dormir una hora y ella cuida a los bebés, pero creo que son cosas que tal vez antes no pasaban, ¿verdad? Y yo creo que al final el trabajo, o lo que uno haga en marketing o lo que uno haga en donde la que sea, uno lo tiene que hacer por pasión. Y mi papá siempre me decía, eh, sí, cómo escoger una carrera, cómo hacerlo, pues me decía, mira, te tiene que apasionar, tienes que tener mucha capacidad de crecer en una industria, o sea, que la industria te permita crecer, mucho crecimiento académico, y por último, el dinero. El dinero es lo último que va a llegar porque cuando haces lo que te apasiona, el dinero llega solo. Eh, y te puedo decir, o sea, a raíz de muchos cambios en mi vida, es cierto, o sea, he estado en muchas cosas que me apasionan, que me han tomado horas, que me he desvelado, que me he madrugado, que me ha llevado al río, que me han tocado regañadas, que me ha tocado que alguien me hable feo, pero cuando veo lo que hice y que eso se materializó en un proyecto de los cuales me puedo decir, yo lo hice y me siento orgulloso, al final del día creo que eso es como no es lo más valioso, es valioso, pero al final tiene más valor cuando lo traducís en poder darle a tus hijos y a tu familia bienestar. Y yo creo que para mí eso es lo más importante y es lo que le pido a Dios todos los días, ¿verdad? Poder mantener y seguirles dando pues educación, techo, alimentación, hasta pues las cosas con las que les consentimos, ¿verdad? Buenísimo. Pues nada, Javi, de verdad, te lo repito nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por esta oportunidad de coincidir en este espacio y pues nada, esto fue Mente y Marca, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Súper, muchas gracias, nos vemos. Este episodio fue patrocinado gracias a Mente y Marca. Soy Fernando Vela, hasta la próxima.